Actualidad Radio, la información nunca sonó tan bien. Para hablar sobre lo que está ocurriendo, sobre lo que es vivir en carne propia este desastre que durante tantos decenios tiene sumido a Cuba. Tenemos con nosotros a Luis Zúñiga, él es expreso político y quiero darle las gracias por acompañarnos en el día de hoy, por estar con nosotros. Él además representa la Asamblea de la Resistencia Cubana y quiero que nos cuente, mi queridísimo Luis, ¿cómo estás? Quiero decir, el régimen se ha vuelto a mostrar como lo que es. Sí. Muchas gracias ante todo, Marian, por la invitación. Un placer. Es un placer y un honor estar contigo en tu programa. El régimen no hace nada más que mostrar su verdadera cara. Y esto ocurre tradicionalmente ya cuando el socialismo pasa el primer momento de brillo, donde se roban todas las propiedades, se hacen los buenos repartiendo beneficios y por supuesto arruinan las economías, porque la economía se basa en la creación de riqueza y ellos lo que hacen es destruir la riqueza, como lo han hecho en todos los países comunistas, y el caso de Cuba lo conocemos aquí muy bien en el sur de la Florida, y saben lo que ha hecho el socialismo en Cuba. Bueno, luego viene la fase de represión, cuando la población se da cuenta que los han engañado, de que el socialismo no es nada más que miseria, pobreza, hambre, y luego viene entonces la fase de la represión, porque tienen que mantenerse en el poder. El socialismo no es ningún camino político hacia el bienestar de los pobres, los vulnerables, los de menos oportunidades logran en la vida, o que menos logran en la vida. No, el socialismo es una lucha por el poder político a perpetuidad. Esa es la realidad. Todo lo demás son justificaciones y argumentos. Y esto lo hemos vivido en Cuba en 67 años, total y absolutamente. A mí, que tenía 11 años al triunfo de la revolución en Cuba y que la he vivido en toda su faceta, dentro de Cuba, fuera de Cuba, en la cárcel, en Naciones Unidas, en organismos internacionales, en la prensa. Lo he vivido en toda su faceta, los conozco extremadamente bien y sé que lo que están haciendo es sencillamente porque ya lo que tienen es pavor y miedo. Tienen miedo y están recurriendo a la represión ya hasta lo infinito, hasta quien reparte comida a los vulnerables, como estaba haciendo José Daniel Ferrer en Santiago de Cuba. A esos hay que reprimirlo, porque eso significa de que el régimen falla a su propósito principal. Totalmente, pero fíjate, yo decía, después de ver lo que ha ocurrido con José Daniel Ferrer, después de lo que ha ocurrido con Michael Osorbo, a quien, por cierto, si usted se incorpora ahora a esta emisión, aparentemente ya ha salido de esa celda de castigo, pero le castigaron. Fueron 4 días donde prácticamente le tenían sin comer, se le tenían en condiciones totalmente infrahumanas, simplemente por haberse enfrentado a uno de los guardias, de los carceleros. Yo creo, Luis, que creo que fue Black Havel el que comentó que el poder de lo sin poder radica en la verdad. Y yo comentaba contigo que esa verdad se llama hoy Ferrer, se llama Osorbo, se llama Navarro, se llama Damas de Blanco, se llama exilio. Es muy difícil que a estas alturas, por más represión que puedan seguir cometiendo en pleno siglo XXI, la gente ya no conozca la verdad. Una cosa es no querer conocerla y otra cosa es que no se conozca la verdad. Sí, estoy de acuerdo plenamente contigo. La verdad sí se conoce. Lo que pasa es que hay desafortunadamente muchos intereses socialistas en el mundo, e intereses que, por ejemplo, la Unión Europea. ¿Cómo es posible que la Unión Europea le siga entregando, regalando a la dictadura comunista de Cuba más de 150 millones de euros todos los años, más otros programas,
que le entregan dinero a la dictadura cuando, en primer lugar, no se cumple el acuerdo, que fue un acuerdo temporal, porque Lituania nunca respaldó ese proyecto, y sabes que los acuerdos de la Unión Europea tienen que ser por unanimidad, pero Lituania nunca estuvo de acuerdo con él, pero lo pusieron condicional, y la condicionalidad viene desde el año 2017. O sea, estamos hablando ya de 8 años consecutivamente regalándole esa cantidad de millones de dólares a la dictadura. Tienes a Canadá, que todos los meses inventa un programa para regalarle cientos de miles de dólares a la dictadura, porque gobierna un régimen liberal que se siente más cómodo con la extrema izquierda socialista totalitaria que con el resto del espectro democrático conservador o de derecha. O sea, estamos en un mundo enajenado políticamente, y desafortunadamente a Cuba le ha tocado la peor parte en todo este escenario político internacional. Pero fíjate, yo una de las cosas que siempre trato de decirle a la gente cuando estamos hablando es mencionar nuevamente la hipocresía que tenemos en la comunidad internacional, porque uno no puede pensar. Yo esta mañana, cuando estaba escuchando a Nelva, que mandó un video, por ejemplo, y mostraba cómo habían dejado la sede de Unpacu, donde se llevaron hasta las ollas donde cocinaban, donde se llevaron el arroz, se llevaron los frijoles, se llevaron las cosas que tenían ahí para dar de comer a las personas que ya estaban a un borde absoluto casi de inanición. Se llevaron todo eso, no se llevaron armas, no se llevaron granadas ni lanzamisiles, se llevaron comida, se llevaron ropa, se llevaron las ollas, se llevaron hasta una planta chiquitita que tenían eléctrica allá. Y uno se pregunta, ¿y que esto esté pasando en el siglo XXI y que la comunidad internacional se siga llenando todavía la boca de sanciones o de condenas, pero que no pase nada? Hoy, José Daniel, según hemos podido saber, hasta le han apaleado para obligarle a poner el uniforme de preso común. Así es, esa es la práctica usual en el régimen comunista de Cuba, eso es lo usual, y nada, y se dice, y tú lo estás transmitiendo, tú lo transmites hasta para España. Yo sé que en España leen todo lo que tú estás publicando, pero ninguna prensa, y en muchos casos ni prensa de derecha, se hacen eco de todo esto. Orlando Gutiérrez me contaba hace un rato, el secretario general de la Asamblea de la Resistencia, que recién llegó de España ayer, y me contaba cómo en el Parlamento Europeo, en la Unión Europea, hasta el encargado de la defensa y la seguridad le dijo a todo el Parlamento Europeo, les dijo, tenemos que terminar con el proyecto de regalarle dinero a la dictadura de Cuba. Y no se trata solamente por derechos humanos y por abuso, por atropello a las libertades y a los derechos fundamentales que nosotros decimos que defendemos. Así que defendemos derechos y libertades en nuestros principios, y estamos apoyando a que la aplasta y la pisotea en Cuba. ¿Cómo es posible esto? Pero además a un régimen que manda mercenarios y soldados a pelear contra un país europeo. Esta es una contradicción inaceptable. O sea, eso está ocurriendo en el Parlamento Europeo. Me lo ha contado hoy por el mediodía, me lo ha contado Orlando. Y dice, Luis, es inconcebible la hipocresía que reina en el mundo. Y ahí lo tienes en el caso de México. Ya lo creo. Y mira el caso de México, cuando ya ni Rusia, Putin, que lo tiene de aliado porque le tiene una base de escucha electrónica modernizada en el año 2014 en Cuba para poder espiar a los Estados Unidos, Rusia ya no le quiere dar ni petróleo, porque de una deuda gigantesca de 35 mil millones de dólares le cortaron, le perdonaron el 90% y no le han pagado un kilo del 10% resto, y constantemente le están pidiendo y pidiendo y pidiendo. Entonces Rusia no lo quiere dar. China, dime qué ha invertido China en Cuba. No lo van a hacer. Ni un kilo, no invierte nada. Incluso le está exigiendo que le pague por los equipos de Huawei, que le pague por los Yutong autobuses, que le pague por todo la cantidad de cosas que le han vendido y que no les han pagado. O sea, es un régimen que ni paga, es un régimen desconcertante. Y entonces tú te encuentras ahora una presidenta en México que entonces es la que le está regalando el petróleo y escondiendo las cuentas, No, y te encuentras, y en España te encuentras a un pseudopresidente hablando de otro presidente de Cuba,
porque en España y en los medios de comunicación estatales no es el dictador cubano, es el presidente de Cuba. Y eso se convierte prácticamente en una constante que cuando tienes la oportunidad de rebatirlo y de decirle, oiga, un presidente es elegido por un pueblo. Un dictador es el que decide llegar para quedarse a como dé lugar. Y lo que hay en Cuba es un dictador que llegó para quedarse a como dé lugar. Así sea pisoteando cualquier libertad y cualquier posibilidad que tenga un ser humano de hacer valer sus derechos, incluyendo el de ser libre. Esa es la realidad de las cosas. Pero estamos viviendo, como te digo, en un mundo donde lavarle dinero al régimen y construir hoteles vale más que el techo y que el pan de un cubano. Y esto mismo lo estamos viendo replicado en Venezuela y lo estamos viendo replicado en Nicaragua. Y eso es lo que yo creo, mi querido Luis, que de alguna forma entre todos debemos hacer que cambie. No puede existir ningún enamoramiento sobre estos regímenes que han demostrado con saciedad y con tiempo realmente lo que son y lo que se esconde detrás de estos encantadores de serpientes. Mira, Marian, estos regímenes socialistas terminan todos en delincuentes. ¿Qué está pasando en Venezuela? El cartel de los soles, ligado al narcotráfico. ¿Qué está pasando en Nicaragua? Un ladrón que se lo ha robado todo. Que en Cuba, hace escasamente, creo que una semana, el presidente de Colombia, Petro, un ex guerrillero que conoce muy bien todo esto, declaró de que el ELN, organización terrorista, guerrillera, organizada y dirigida desde Cuba, tenía vínculos totales y completos de control con el cartel del Golfo, o sea, con el narcotráfico. Exacto. Desde La Habana prácticamente están dirigiendo un cartel de drogas. ¿Y qué es lo que han hecho ahora con el caso de José Daniel Ferrer? Bueno, pues robar, ¿qué es lo que hacen los grupos de inspectores dentro de Cuba? Robar, porque son ya bandas criminales y todos estos regímenes socialistas terminan en eso, en criminales, delincuentes, ligados a todos los negocios más oscuros que hacen los chinos en los Estados Unidos. Los chinos mandan el material para hacer las drogas que han matado, el o fentanilo, que matan sí, todos exacto. los años. Sí, matan más de 100.000 norteamericanos todos los años y mandan la base para fabricar el fentanilo a México y asociado con el cartel de las drogas de México. Ahora, y Luis, luego de México entra a los Estados Unidos. O sea, estamos hablando de grupos criminales que están asociados y negociados con esto, y el gobierno de Estados Unidos se lo ha mostrado a Xi Jinping personalmente. Dijo, mira, aquí tienen las pruebas de que ustedes están enviando, desde China salen los cargamentos dirigidos a esto. Y yo recuerdo a Fidel Castro en una ocasión que le preguntaron, bueno, ¿y cómo es posible cuando aquel descubrimiento de su vínculo con las drogas hacia los Estados las Unidos, famosas etcétera, que le pagaban? Yo hablé personalmente con ¿cómo se llama este? Con el lugarteniente de Pablo Escobar, con Popeye. Sí, Popeye, pero me estaba dando a acordar del nombre de él, Jairo Velázquez. Yo hablé con él por teléfono en 2 ocasiones. Y recuerdo, Horacio García y yo, que estuvimos haciéndole preguntas sobre Cuba. Yo me senté con Raúl Castro personalmente a negociar cuánto le íbamos a pagar por los reembarcamientos de las drogas. Las drogas llegaban, aterrizaban en Cuba, ahí en la zona de Varadero las reembarcaban en lanchas rápidas hacia los Estados Unidos. O sea, son socialistas, es una mafia, que sencillamente lo que quieren es poder a perpetuidad, y lo desafortunado de esto es que son muy socios entre ellos, México ayudando, y siempre aparece alguien para sacarlos del hueco, siempre aparece un aliado por alguna parte para sacarlos de la crisis. Ahora quisiera que me comentaras brevemente, antes de irme también a la pausa, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede llegar realmente en estos momentos a hacer? Porque tenemos a un José Daniel castigado, al que, como te digo, le han apaleado, le han obligado a ponerse ese mono de preso común. Lo tenemos incomunicado, no hay mucha más información sobre Félix Navarro ni sobre su estado de salud. No sabemos qué ha pasado tampoco con los otros opositores que se llevaron. Sabemos que Estados Unidos ha exigido la liberación inmediata. Sabemos que la Unión Europea por primera vez ha emitido también un comunicado exigiendo la liberación también y sumándose a Estados Unidos. Pero ¿ahora qué?
Mira, esto es muy, muy lógico y muy racional, y los que conocemos el régimen comunista de Cuba lo entendemos perfectamente. Todos, no hay nadie que no lo entienda de esta manera. El régimen comunista se mantiene en el poder porque tiene el respaldo de las Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas son las que están lucrando con la economía del país. Se han apoderado de la empresa turística, se han apoderado de las remesas, del envío de remesas a Cuba, se han apoderado de la explotación de los médicos y de todos los que trabajan de alguna u otra manera en empresas extranjeras en Cuba. Se han apoderado de todas las tiendas de cambio de divisas, o sea, de todo lo que produce dinero en Cuba, dólares, se han apropiado los militares. Por lo tanto, las sanciones son las que quiebran ese poder militar. Cuando esos militares ya no tengan forma de enriquecerse, no tengan forma de apropiarse de las riquezas que llegan a Cuba, se va a terminar la dictadura. Así que sanciones sin temor, sanciones severas. Eso es lo que quiebra al aparato militar que lo mantiene en el poder. Mi querido amigo, lo comentábamos y creo que esta debe ser la reflexión final. Esta gente lo llama, como dicen ellos, un proceso revolucionario, que es su pretexto, obviamente, para reprimir al pueblo. Pero si cualquier idea necesita obviamente una cárcel, una mazmorra o un carcelero para que se pueda sostener, realmente eso no es ninguna idea, no es una ideología, es una imposición y es una tiranía. Y mientras haya una celda, que es la reflexión que yo les hacía al comienzo del programa, mientras haya una celda que tiene un hombre libre, pero libre por adentro, con convicciones de libertad, va a haber millones que no se van a arrodillar afuera. Y mientras siga habiendo esas canciones, esos himnos que son prohibidos, el pueblo lo va a cantar mucho más fuerte, y eso es lo que va a hacer temblar a la dictadura. Mi querido Luis, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ti por la invitación.